Grabando. Sí. Gracias, Marcelo. Gracias, chicos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, en esta segunda parte de la materia después del parcial, decíamos, nos vamos a abocar un poco más en detalle a un par de procesos de integración en concreto. Básicamente conmigo van a ver Mercosur y en general David apunta más al tema de la Unión Europea en esta segunda parte del cuatrimestre. Mercosur, entonces. Primero los antecedentes. Seguramente los antecedentes del Mercosur, distintos autores advierten distintos antecedentes, algunos de los más optimistas, para decirlo de alguna forma, dicen que esto arranca con la independencia latinoamericana y los procesos panamericanos del siglo XVIII. Lo cierto es que nosotros no vamos a ser tan optimistas y vemos como antecedentes del Mercosur algo de los procesos de integración de América Latina posterior a la Segunda Guerra Mundial. Creo que algo habíamos hablado de esto. Yo voy a hacer un repaso muy rápido. Básicamente tenemos que después de la industrialización un poco forzada que se da en América Latina a partir del cierre de la importación, ustedes saben, siglo XIX, principio del siglo XX, el comercio de América Latina es un comercio muy dirigido hacia Europa o hacia los Estados Unidos en términos de productor, América Latina, productor primario de productos que se industrializan en Europa o se industrializan en Estados Unidos. Cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, los países de América Latina ven cerrado su ingreso de mercaderías industrializadas por parte de estos países que tenían que dedicar su esfuerzo a la cuestión bélica y se produce un proceso de industrialización un poco forzado en América Latina, que es el proceso de industrialización de sustitución de importaciones que se produce con esta Segunda Guerra Mundial. Fundamentalmente los países más importantes de América Latina, ya sea Brasil, Argentina, México, en alguna medida Colombia, en menor medida, comienzan un proceso de sustitución de importaciones y una generación de industria local que, por supuesto, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, es una industria que es muy endeble todavía, una industria que es bastante poco competitiva, no puede competir con los insumos industriales que vuelven a ofrecer los países centrales, y es una industria que tiene que ser muy protegida para que sobreviva en alguna medida, y esto significa altos niveles de protección, altos niveles de aranceles al ingreso de mercaderías industriales por parte de los países centrales, para así lograr que el consumo sea de estas industrias locales. Lo cierto es que bastante pronto, luego de la Segunda Guerra Mundial, algunos economistas empiezan a advertir que esos procesos de integración, esos modelos de economía, esos modelos industriales, no generan lo que se denomina economías de escala. Esto es, la producción local de un bien desde su concepción hasta su finalización tiene un costo que, producido en poca cantidad, no deja generar buenos niveles de competitividad. O sea, no tiene un precio competitivo a nivel internacional.
se necesita hacer una cantidad mucho mayor y los mercados internos son bastante chicos para lograr esto de economía a esa escala. Entonces, bastante pronto, luego de la Segunda Guerra Mundial, ya se empiezan estos estudios a analizar. En el 52, 53, 54 ya hay estudios de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, o mejor dicho, una oficina de Naciones Unidas para el estudio de la economía de América Latina, con sede en Santiago de Chile, empieza a producir ciertos informes donde dice, señores, si acá los estados latinoamericanos no se integran en alguna medida justamente para conseguir que su producción logre una cantidad determinada que le signifique bajar los costos, están en problemas. Y es así que empiezan los movimientos, las movidas para lograr ciertos niveles de integración. El primer intento es ALALC, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. La ALALC nace en un tratado de Montevideo de 1960 y básicamente tiene dos problemas. Uno de los problemas es los estados incorporaban en los listados de ALALC lista de productos. Esto significaba que cada uno de los estados ofrecía al resto de los estados productos a los que les admitía cobrar un arancel al ingreso de este propio estado. ¿Esto qué significó? Que cada uno de los países, en general productores y con buenos márgenes de producción primaria, incorporara en esa lista sus bienes en los cuales tenía un nivel de desarrollo importante. Le hace Colombia café, Ecuador banana, Argentina trigo y carne, Brasil no se me ocurre en ese momento qué, pero bueno, digamos, cada uno en los que tenía precios competitivos internacionales, porque ya se enfrentaba y tenía capacidad de producción de bienes en los que era económicamente competitivo. Hasta ahí ningún problema. El problema se empieza a producir o se traba cuando la discusión empieza sobre bienes industriales. Como cada una de las industrializaciones que se había producido al interior de cada uno de los países, fundamentalmente los países más desarrollados de América Latina, tenía el mismo origen de sustitución de importaciones, teníamos todo el producto creado en un estado, con lo cual hacía que, digamos, no hubiera posibilidad de intercambio de ese producto, porque a su vez, para tener un precio significativo, tenía una alta protección por parte de cada uno de los estados. Y ahí es donde se traba, en alguna medida, el ALC. Por una parte, por esta discusión de los estados, de los productos industrializados, y por la otra parte, porque tenía una cláusula que se denomina cláusula de la nación más favorecida, en el cual, digamos, un beneficio que algún Estado otorgaba a cualquiera de los participantes de la organización debía ser inmediatamente trasladado a todos los participantes de la organización. Esto es lo que se denomina cláusula de la nación más favorecida. Yo no puedo favorecer a una nación por encima de las demás. Estas listas serán únicas para todos los países, con lo cual, nada, cualquier beneficio ofrecido a alguno de los estados tenía que ser inmediatamente trasladado al resto. Entonces, cada uno de los estados se guardaba la posibilidad digamos, de generar beneficios que podría darle a alguno de los estados y no a todos. ALALC medio que se estanca. Y advirtiendo estos problemas de ALALC aparece
En 1980, 20 años después, aparece ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. O sea, el fundamento de la LALC era o el objetivo de la LALC era un libre comercio en América Latina. Aparece ALADI en 1980, donde modifica sustancialmente algunas de las cuestiones y prácticamente divide y genera dos tipos de listas. Uno que signifiquen acuerdos de alcance general, eso significa lista para todos los participantes de la organización, y acuerdos de alcance parcial, acuerdos que puedan ser suscritos por algunos participantes, solo algunos de los participantes de la organización. Sigue con el sistema de listas, pero admite esta segunda escapatoria de listas de concesiones entre algunos de los participantes, acuerdo de alcance parcial. En este marco de la LADI, ¿sí? Ricardo, disculpe, ¿me puede repetir el objetivo de ALADI? Que tengo un vecino que está con la música insoportable, no escuché. De ALALC es una zona de libre comercio en toda América Latina. Cuando aparece ALADI y advierte esta circunstancia que puede darse entre algunos países, algunos acuerdos que no sean transmisibles a otros, aparece lo que es la ALADI. Y deja margen para acuerdo de alcance general para todos los participantes de la ALADI, pero también aparecen los acuerdos de alcance parcial, acuerdos que solo involucren a algunos participantes de la organización. 1980, cuando aparece Mercosur en 1991, aparece en esta condición. Se dice muy poco, muy pocas veces se reconoce que el paragüitas de Mercosur, que es un paragüitas que solo involucra en principio a 5 estados con más y con menos, son los 4 estados originarios más Venezuela, Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina, más Venezuela. Este paragüita que tiene estos 5 estados está debajo de otro paraguas un poco más importante en cantidad de estados, que es la LADI. Estos son beneficios que se conceden entre algunos estados, acuerdos que de alcance parcial, justamente, pues, acuerdo de alcance parcial entre algunos de los estados y no entre todos los participantes de la LADI. ¿Cuál es el marco ideológico en el que nace Mercosur en 1991? Yo tengo ahí un articulito que está publicado, que es en un articulito que aparece informe de investigación, informe final. Informe final es un informe de investigación que yo presenté hace algunos años, en el cual analizo cuál es el marco ideológico del Mercosur original y en alguna medida lo contrapongo con el marco ideológico que existía entre los líderes en el 2003 más o menos. En 1991, cuando aparece el Mercosur, el mundo estaba con una convulsión bastante importante en términos internacionales por la caída del muro, 1989, 2 años antes, una cosa así. O menos, porque la caída del muro creo que es en agosto, septiembre, y Mercosur 91 es en marzo, un año y pico antes. La caída del muro. ¿Qué significa la caída del muro? Significa que muchos estados del este europeo empiezan a transformarse en estados capitalistas y el ingreso, en alguna medida, de estos estados al comercio del capitalismo occidental. En buena parte de esa transición hubo todo un ejercicio que Europa tuvo que hacer en buena medida, porque le significaba un problema, hasta se quiere un problema inmigratorio muy importante, que era
toda la inmigración de Europa del Este que se trasladaba a Europa Occidental a partir de la caída del muro, y en buena medida Europa invirtió en Europa del Este, para decirlo de alguna manera. La Europa capitalista invirtió en Europa del Este una cantidad importantísima de dinero. No solo Alemania, que tenía que integrar todo el sector de la Alemania lo que era Alemania Oriental o la República Democrática Alemana, sino que el resto de Europa Occidental también aportó a la democratización de Europa del Este a partir de dinero, inyectar dinero, entre otras cosas para no tener un problema grave de inmigración que significaba la huida en alguna medida de economías que estaban muy deterioradas hacia Europa Occidental. En el marco, en la cabeza, en la ideología de los actores latinoamericanos, pero fundamentalmente en Brasil y en Argentina, aparecía una política, o tenía ya algunos años, en algunos casos en Argentina, una política neoliberal muy fuerte, una política que implicaba la adhesión a una política económica muy ortodoxa, esto es, de retiro del Estado de la acción y la conducción económica para dejar a las fuerzas del mercado la definición de los objetivos económicos y, en alguna medida, liberar, como se denominaba en ese momento, liberar a las fuerzas del mercado para que lograran sus objetivos y que el desarrollo viniera a partir del derrame de la bonanza que en alguna medida se iba a dar desde los sectores más encumbrados de la sociedad a los menos. Esa política económica implicaba la privatización de servicios públicos que brindaba el Estado. Por supuesto, antes de la privatización de lo que eran servicios públicos, la privatización de todas las empresas del Estado que produjeran bienes y servicios, además de las empresas que producían, que producían bienes, más allá de las que producían servicios. El Estado todavía, en 1981-89, tenía una importante actividad económica, no solo en la producción de, aparte de YPF, pero bueno, tenía producción económica, plásticos, petroquímicas, toda una serie incluso muchas empresas económicas, empresas donde el Estado accionaba, que en alguna medida, es cierto, podían no ser una situación imperiosa que el Estado manejara. O sea, una actividad económica muy importante prestada a partir del Estado. Bueno, esta política vino y dijo, señores, el Estado no produce más nada, no solo no produce más nada, sino que los servicios que el Estado presta los privatiza. Esto es la privatización de las telefónicas, la privatización de una parte importante de YPF, la otra privatización de la otra parte de YPF se da con posterioridad, una parte importante, el 49% de YPF se privatiza en ese primer momento. A la aerolínea de bandera, aerolíneas argentinas. Aerolíneas, todo lo que se le ocurra. Flota fluvial, todo. Agua. Hoy tenemos AISA nuevamente, pero hoy AISA es estatal, creo, entiendo, no me acuerdo. Pero en aquel momento Aguas Argentinas es una privatización
de la antigua Obra Sanitaria de la Nación, que pasa a ser Aguas Argentinas, una empresa privada. Esto es libre mercado. Y por supuesto, este libre mercado significa poco Estado. El Estado se aparta de la actividad económica, se aparta incluso en buena medida de la regulación de la economía, deja la libertad a los mercados. Y por supuesto, en alguna medida, también lo que hay es una baja de aranceles a las importaciones. Este es el marco ideológico con Carlos Saúl Menem en la República Argentina y Collor de Mello. ¿Cómo se llamaba Collor de Mello? Bueno, Collor de Mello en Brasil. Lo cierto es que Collor de Mello duró 2 años en Brasil y a Menem acá en Argentina lo soportamos 10. Este marco ideológico es, a ver, perdón, esto por una parte. Lo cierto es que también en el momento en el que esto se empieza a discutir, en los Estados Unidos gobernaba George Bush padre. Y George Bush padre venía empujando una integración americana, creo que le llamaban el ALCA, no, el ALCA no, ese no era el ALCA, era, bueno, ahí. Proponía una asociación de libre comercio de toda la América, desde Alaska a Tierra del Fuego. Esto hubiera sido grave en la medida que, creo que ya lo habíamos hablado en algún momento, los procesos de integración deben, digamos, tienen beneficios fundamentalmente para los estados de menor competitividad, pero cuando el diferencial de competitividad entre los estados es medianamente pequeño, o se acuerda flexibilizar la cuestión de aranceles para que en forma gradual este estado que tiene menor nivel de competitividad pueda lograr esa competitividad para liberarlo, enfrentarlo a un comercio con otro país. Y lo cierto es que el diferencial de competitividad entre economías como la latinoamericana con la economía de los Estados Unidos hubiera significado la desaparición de la economía de menor competitividad. En términos industriales, esto hubiera sido un desastre. Y como en alguna medida, como respuesta a esto, pero en el marco de un sistema de integración que tiene como única, o mejor dicho, como principal objetivo, la discusión que más se daba en ese momento en el mundo, que era cómo lograr la inversión extranjera directa. Esto que decíamos, la IED, inversión extranjera directa, lograr que se instalara en los países, en ciertos lugares y no en otras. O sea, había una fuerte competencia internacional por la captación de capitales internacionales. Y con este tema de que en Europa estaban abriéndose al capitalismo, economías con una base industrial bastante consolidada y con una población bastante capacitada, con lo cual era muy atrayente aquel espacio europeo del este que se abría para la instalación de la IED en aquellos lugares. Para competir con esa circunstancia, los estados de América del Sur aparecen con este tema de Mercosur, que tiene conceptualmente la idea de bajar sistemáticamente los aranceles, no solo al interior de los estados, sino desde estos estados que se asocian hacia los estados, digamos, hacia el exterior, para lograr justamente que el capital internacional se instale en estos 4 países, no solo para la producción de estos 4 países, sino para la producción mundial de alguna mercadería, algún producto, alguna circunstancia.
Por supuesto que hoy con la distancia podemos advertir que el esquema era bastante fantasioso, o en alguna medida fantasioso. De hecho, imagínense, el tratado se firma en 1991 y estima o determina que a fines de 1994, o sea, 3 años después, 6 semestres después, se iba a terminar, 6 o 9 semestres después, no me acuerdo cómo era, se iba a terminar con los aranceles, arancel cero, o sea, zona de libre comercio, entre los 4 países de la región. Circunstancia que aún hoy el arancel cero para el comercio entre los 4 países de la región no está del todo acordado. No hay arancel cero en el comercio de algunos productos. Hay comercio administrado, no solo en automotrices, en alguna serie de productos, hay comercio administrado. O sea que no se logró lo que hoy, 2020, 2021, no se logró lo que pensaban y firmaron en marzo del 91, lograr en 1994. En última instancia, el esquema ideológico que subyace a Mercosur es esta idea, incluso está denominada como regionalismo abierto. Es un regionalismo, a ver, los regionalismos que habían nacido en 1952 o que intentaban los que impulsaban desde 1950 al ALC, era un marco de América Latina con mucho comercio interior para lograr lo que era la economía de escala, pero en todas las ideas se estimaba necesario, por lo menos en un tiempo, altos niveles de protección para esa economía que seguía siendo subdesarrollada, para decirlo de alguna forma. Entonces, pero a 1991 lo que se imagina es una plataforma en la cual los estados o los capitales internacionales vengan a establecerse en esta región, y para lo cual se imagina este proceso de integración, en principio arancel cero para los países, para el comercio entre los países, pero en última instancia visto como una plataforma para la exportación hacia terceros países. Esto es lo que se denominó regionalismo abierto. Esta idea que los estados no podían cerrarse ni siquiera a un comercio de 4 países, sí, ni siquiera se podían cerrar. ¿Quién habla? No entendí porque se cortó. ¿Podrías repetir el nombre, por favor? Regionalismo abierto. Eso, la definición de regionalismo abierto. Gracias. La idea de que ni siquiera las economías de los 4 países, digamos, integradas, significaban, digamos, lo suficiente para captar esa inversión extranjera directa. Nosotros teníamos que prever, o se imaginó que había que prever, un Mercosur mucho más abierto para que ese capital pueda interesarse en instalarse en los países del Mercosur. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a leer los tratados constitutivos del Mercosur, vamos a ver esto de que hay una impronta muy importante de este pensamiento ideológico en los tratados constitutivos, una idea de que el mercado lo puede, que el mercado busque su equilibrio y el Estado, en alguna medida, vaya deshaciendo las barreras que le impiden supuestamente a la economía desarrollarse de determinada forma.
el periodo, si se quiere, el periodo inicial de Mercosur es muy importante, y como digo, en alguna medida, como Brasil tiene un poquito tenía en ese momento, digo, hoy tiene un poco más de diferencial de competitividad respecto de muchos productos, para la Argentina fue muy importante el comercio intrazona. A ver, para que ustedes se den una idea, el comercio intrazona, el comercio de los países del Mercosur entre sí, creo que no superaba, quiero exagerar, pero me parece que no superaba el 15% del comercio de los países del Mercosur. Entre ellos, era muy baja la integración económica entre estos países. El comercio era, como les decía antes, era un comercio que se dirigía a Europa, que se dirigía a Estados Unidos, un comercio de materias primas hacia esos países. Y lo que se había producido en términos, lo que se había generado en términos industriales, se producía absolutamente todo de punta a punta en uno de los países o en otro de los países, sin intercambio comercial entre ellos. O sea que el comercio originario del Mercosur, entre los países del Mercosur, era mínimo, casi inexistente, para decirlo de alguna forma. Y la destrucción, digamos, todo lo que se denomina integración negativa, esto es, la destrucción de las barreras que existía para el comercio intrazona, es el periodo, básicamente el periodo que va del 91 al 98, donde los estados empiezan a deshacer las barreras que hacen al comercio entre ellos. Fue muy rico para los países del Mercosur, en alguna medida porque desarrolló la economía en una forma importante. Y en los tratados constitutivos, y por supuesto, digamos, en este proceso inicial, se tuvieron que dejar de lado en muchos aspectos algunas de las políticas neoliberales que le habían dado origen. Pero en última instancia, la concepción de Tratado de Asunción, que es un tratado provisorio, porque si ustedes lo leen, nosotros casi no lo vamos a leer, pero es el tratado que da inicio al Mercosur, pero es un tratado provisorio porque ya prevé que el sistema de solución de controversias es insuficiente, que el sistema de órganos que crea para el Mercosur también es provisorio porque lo determina el mismo Tratado de Asunción, que se van a revisar en los próximos años el sistema de producción de órganos. Es un tratado casi de apuro, en alguna forma. El Tratado de Asunción creo que es el 23 de marzo de este año, que este año cumplió 30 años. 91-2021. 30, ¿no? Sí, 30 años. ¿Qué es lo que vamos nosotros a ver fundamentalmente del Mercosur? Nosotros tenemos fundamentalmente tres cuestiones que van a ser imprescindibles leer, que van a ser la materia más importante que vayamos a ver del Mercosur, que son el sistema de órganos, el sistema de órganos, podemos ver sistema de órganos y adopción de decisiones, el efecto de las decisiones del Mercosur, esto es, la producción de normas que genera este sistema de órganos, el sistema de normas que se produce y cómo entra en vigor este sistema de normas. Y en tercer lugar, lo importante que vamos a ver es el mecanismo de solución de controversias. Eso que seguramente vamos a ver en 2 o 3 charlas conmigo los viernes, más alguna cosita más que se me puede escapar. Pero fundamentalmente lo que vamos a ver es eso. ¿De dónde vamos a ver
el sistema permanente de órganos, el sistema de órganos del Mercosur, fundamentalmente vamos a leer y vamos a tener ya para la próxima clase todos en su poder el protocolo de Europreto, que es el que establece. El protocolo de Europreto es del 93 o 94, no puedo acordar. Después lo buscamos con precisión. El protocolo de Europreto es el que establece el sistema de órganos, más o menos cómo llegó hasta esta impronta del 2003, o este cambio de impronta del 2003 o del 2001, 2003 en adelante. Y vamos a ver, bueno, y para el protocolo Europreto vamos a ver fundamentalmente para los órganos y para las decisiones, el efecto que tienen las decisiones Mercosur. Y para el sistema de solución de controversias, vamos a ver dos protocolos. El protocolo de Brasilia, en primer lugar, que es 94, o 92, ahí le pifio con la fecha, puede ser. El protocolo de Brasilia y el protocolo de Olivos, que es del 2001. Que se firmó en el 2000 y tiene vigencia a partir del 2001. Estas normas, en alguna medida, en términos generales, lo que se denominan son normas de derecho originario en el derecho de integración. Nosotros tenemos normas de derecho originario y normas de derecho derivado. Normas de derecho originario son tratados internacionales. Básicamente, el concepto es que son tratados internacionales que los estados firman para determinar el sistema de órganos, para determinar el efecto que van a tener sus decisiones, las decisiones de estos órganos, otorgar carácter obligatorio o cierto carácter obligatorio a ese sistema de normas, y cómo van a solucionar la controversia de los estados. Todo esto es derecho originario, todo lo que es instrumental. En un momento determinado, todo eso instrumental se pone en funcionamiento y aparece lo que es el derecho derivado. Las normas derivadas de este sistema institucional, este sistema orgánico que se definió en el derecho originario, que van a producir cierto efecto jurídico con posterioridad. Esto es lo que denominamos derecho derivado. Bueno, ¿por qué decimos, y siguiendo en alguna medida también la impronta o lo que se estudia en ese trabajito que yo hice en su momento? ¿Por qué decimos que la impronta esta neoliberal tiene un cambio, tiene algún cambio en el año 2003? Desde el discurso el cambio es muy fuerte. Desde la impronta que los estados le quieren dar, es un cambio significativo. Algún autor de la facultad denominó un cambio entre el Mercosur fenicio, un Mercosur comercial exclusivamente, a un Mercosur, a un Mercosur romano, un Mercosur institucional, más dirigido a las instituciones, más dirigido a conducir en alguna medida en términos políticos el proceso. El primero, en un Mercosur en el cual el Estado está en alguna medida absteniéndose de participar y dejando a la fuerza del mercado en última instancia, en esta política neoliberal que se concibe en sus inicios, y aparece una impronta en 2001, 2002, 2003, fundamentalmente con el cambio de los actores que están conduciendo los países del Mercosur. Aparece Dualde Kirchner en la República Argentina, aparece Lula en Brasil, aparece el socialismo en Tabaré Vázquez en principio, y
luego hasta Mujica en Uruguay. En Paraguay se algo parecido con Lugo, viene después, pero anteriormente era, bueno, ahí, no me acuerdo. Bueno, ciertos presidentes, no, me estoy olvidando de una parte importante de la historia, que ahora la vamos a... Este cambio ideológico genera algunos cambios en el sistema institucional del Mercosur. Cambios que se van a ver traducidos en las instituciones. Esto de Mercosur fenicio, Mercosur romano, cambiar mayor estatalidad, donde aparecen más los órganos Mercosur, donde aparece más el Estado, donde aparece toda una política de derechos humanos en el marco del Estado. Ya existía en alguna medida todo el protocolo laboral y demás que venía desde antes, pero se le da más impronta a eso. El problema central que, digamos, desde el discurso hay todo un cambio, la madre patria, toda la idea de la América Latina como un conjunto y demás, desde el discurso hay mucha impronta, pero a la vez el problema que se produce es que los sistemas políticos que existen en cada uno de los estados tienen una fuerte dependencia, y a partir de las crisis, tienen una fuerte dependencia de las economías locales. Mejor dicho, dependencia de las economías locales. Las crisis económicas locales generaron que los sistemas políticos se abocaran exclusivamente o más fuertemente a estos problemas económicos locales, fundamentalmente para la República Argentina. Brasil estuvo bastante tiempo mirando para otro lado, no para otro lado, sino sin ejecutar los compromisos Mercosur, porque la Argentina no podía cumplir de ninguna manera a partir de la crisis del 2001. Esto hizo que los sistemas políticos, estos mismos sistemas políticos que hacia afuera hablaban de América Latina, había todo un discurso político en términos de América Latina y demás, fueran más cerrados en términos económicos. Como había no solo una dependencia, sino dependencia, todos los sistemas democráticos tienen dependencia respecto a sus votantes, pero las crisis económicas hacen que tengan que ver más con detalle algunas cuestiones, y esto generaba que los sistemas se cerraran bastante. Fundamentalmente, Argentina en ese sentido fue una economía muy cerrada que tuvo que mirar hacia adentro y ni siquiera pudo mirar ni siquiera el Mercosur. Una economía que se cerró hacia adentro y tuvo que resolver las cuestiones. Si ustedes me dicen que era la única salida o que era la salida que había que adoptar, cada uno tendrá su corazoncito y dirá si es lo mejor o lo peor. Pero en última instancia, la realidad es que en términos políticos había toda una grandilocuencia respecto de la América Latina, pero en términos económicos había que cerrarse porque si no la economía estallaba. Esta dicotomía es la que de alguna manera está explicada en ese artículo que les recomiendo que lean para esta parte, que es el artículo que dice investigación, creo que dice informe final, es un artículo digamos, un informe final de investigación que hice hace unos años. Ricardo, dice Mercosur, integración de mercados o una forma de construir estatalidad. Yo hoy mismo se los estoy subiendo. Ahí está, ese es el título completo, como lo dice Marcelo, que está más mirando las definiciones concretas. Un tema que me olvidé, hice el rápido repaso histórico del Mercosur y hay una parte que me la comí y que es bastante importante. Primero,
el proceso el proceso que concluye o que se inicia, en alguna medida se suscribe en el Tratado de Asunción de 1991, tiene antecedentes inmediatos bastante importantes. Y esto tiene lo que me lo comí, lamentablemente, cuando hice el análisis histórico, que son los PICAP, Protocolos de Integración Comercial entre Argentina y Brasil. Inmediatamente llegada la democracia en la República Argentina. En la República Argentina nosotros tenemos el gobierno democrático desde diciembre de 1983. En Brasil tienen gobierno democrático desde el 1 de enero del 85, un año y un poquito después. Empiezan a trabajarse en la idea de integración fuertemente. Perdón, si nos retrotraemos un poco más en la historia, Getúlio Vargas, Perón, en el año 40 y 50, más o menos, en los años 50, también empiezan a trabajar esa idea de la integración económica entre Argentina y Brasil. El ABC en aquel momento era Argentina, Brasil, Chile. Una idea de integración que tenía como vectores a Getúlio Vargas en Brasil, Perón en la Argentina, y creo que era Frei, no me acuerdo, el presidente de Chile. Lo cierto es que esos gobiernos caen por golpes militares y eso no se concreta en aquel momento. Y por supuesto que, como la gran impronta de gobiernos militares en América Latina, hacía imposible cualquier mecanismo de integración regional. El proceso de integración tiene que ver con confianza, tiene que ver con valores, tiene que ver con un montón de cosas que los gobiernos dictatoriales, los gobiernos militares no conciben. En un solo aspecto tuvieron un proceso de integración los gobiernos militares, que fue el Plan Cóndor, que significó la unificación de ciertos servicios de inteligencia para coordinar la captura de perseguidos políticos en distintos países de América Latina. Y así, sí, en eso sí se ponían de acuerdo, ¿eh? Ir a secuestrar a Uruguay, dejar secuestrar a alguien en Uruguay, dejar secuestrar a alguien en Argentina, o trasladarlo a Brasil, sí era de aquel país. Bueno, nada. Los gobiernos dictatoriales no conciben los procesos de integración, por lo cual era imposible pensar en un proceso de integración durante el gobierno militar. Sin embargo, hay toda una movida que se produce casi desde la llegada del gobierno militar argentino con relación a Brasil, que era bajar la intensidad de muchos conflictos que tenían Argentina con Brasil, fundamentalmente porque para hacer desaparecer esa hipótesis de conflicto, porque los militares argentinos tenían la vocación de llevar adelante una guerra hacia otro lado, fundamentalmente hacia Chile. Como los dos hipótesis de conflicto no podían ser soportadas por un país como la República Argentina, empezaron a generarse acuerdos con Brasil. El gobierno militar argentino hizo ciertos acuerdos con Brasil que significaba debilitar la hipótesis de conflicto y mejorar las relaciones entre estos países. Ahí me parece que aparece el acuerdo sobre la cota. La cota es la altura que va a tener la represa Itaipú, que es una represa entre Paraguay y Brasil. En última instancia la Argentina no tiene nada que ver, pero como involucra al río Paraná, que viene por allí, era muy importante para la República Argentina cuál era la altura que iba a tener la cota de Itaipú, que significaba la perturbación del río inferior. Aparece un acuerdo nuclear donde los procesos nucleares que tenía en marcha la Argentina y que tenía en marcha Brasil empiezan a ser visitados por los responsables de cada uno de los países para mirar que fueran, desarrollos nucleares dirigidos a la paz, y algunas otras cuestiones menores que
el proceso militar argentino empieza a trabajar con los militares brasileños para disminuir la hipótesis de conflicto con Brasil. Imagínense ustedes que la integración física entre la Argentina, o mejor dicho, sí, entre el resto de la Argentina y la Mesopotamia, le hace puentes entre las 3 provincias de la Mesopotamia y el resto del país, estuvo seriamente afectado por una hipótesis, por un potencial conflicto que se podría vivir con Brasil y que esa zona fuera perdida, por supuesto, por la República Argentina. Imagínense que los que pensaban en esos términos de no hacer puentes para Entre Ríos, porque eso se puede perder en términos militares contra Brasil, no podían tener ninguna concepción dirigida a la integración regional. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Quién habla? Lucas. Sí. En esto que estaba explicando respecto a la cuestión de la época del ABC, de los años 50 y el desarrollo, digamos, integracional que buscaba Argentina, Brasil y Chile, ¿ese podemos decir que es el primer antecedente o es el inicio del proceso de integración en América Latina? Y respecto a eso, quería saber si esa idea era esencialmente política o también tenía un contenido comercial. En primer lugar, es uno de los primeros en serio con los países más importantes de la región. Ya te digo, hay un autor argentino que rastreaba los orígenes de la integración regional en los movimientos panamericanos de Bolívar de 1820. No, es medio ilusorio irse hasta allá. Lo que pasa es que, digamos, cada uno de los procesos empezaba y terminaba en alguna medida. El del ABC, lo que tenía era que concebía ya las limitaciones de un sistema de integración, de un sistema industrial que era reciente, porque era un sistema industrial de la Segunda Guerra, imagínense el 39, 40, del año 40, y ahí estamos discutiendo en el año 50, 10 años después. Ya estaba viendo las limitaciones de ese proceso industrial y estaba encarando en alguna medida la posibilidad de integración. En todos los casos hay una identidad, o mejor dicho, una afinidad, para decirlo más, una afinidad política, pero en todos los casos lo que se trataba era de medidas económicas, de integración económica fundamentalmente. Y en el ABC, claro, de esta industrialización, se veían ya las limitaciones de esta industrialización reciente. Bueno, decíamos, porque estoy mirando el reloj, la dictadura militar argentina promueve esa desarticulación de barreras que alguno advierte que era ya un proceso pero olvídense, eran medidas que estaban dirigidas a bajar el nivel de conflicto con Brasil, fundamentalmente porque el conflicto que querían o que veían, para decirlo más benévolamente, veían más grave el conflicto con Chile. Lo cierto es que hasta que no llegaron los gobiernos democráticos a la Argentina y a Brasil, en Argentina en diciembre del 83, Brasil enero del 85, no había vocación de integración concreta. Lo primero que se produce, y estamos hablando todavía, de procesos democráticos que estaban saliendo de dictaduras y fundamentalmente una crisis, una situación económica muy compleja desde el lado de la República Argentina que no
que no podía hablarse de integración regional ya en esos momentos. Pero empiezan a aparecer lo que se denominan los PICAP. Esto decíamos, protocolos de integración comercial Argentina-Brasil. Los PICAP son protocolos que están dirigidos a regular el comercio de un producto, de una línea de productos determinada. Había un pick-up sobre agro, un pick-up sobre cemento, un pick-up sobre hierro, un pick-up sobre hierro, puede ser, digamos, metales, un pick-up sobre... A la culminación de 1989, cuando termina el gobierno de Alfonsín, había alrededor de 15, 18 pick-up sectoriales. ¿Y qué implicaban los pick-up en alguna medida? Eran acuerdos que permitían que los poderes ejecutivos de los estados en forma inmediata pudieran bajar los aranceles de ciertos productos para el ingreso de mercaderías por parte del otro estado. O sea, fundamentalmente la Argentina y Brasil, ¿no? Entonces, Brasil tenía una necesidad concreta y bajaba los aranceles de determinado producto, o la Argentina tenía una situación concreta y hacía bajar los aranceles de determinado producto. Esto yo lo charlé en alguna parte con ustedes, creo, que esto sí es, digamos, era política de integración, pero una política de integración conducida desde los estados. El ideólogo por parte de la Argentina de ese esquema era un economista que todavía sigue dando vueltas, que es Roberto Labaña. Roberto Labaña era secretario de Industria y Comercio, se llamaba en aquel momento, secretario de Industria y Comercio del gobierno de Alfonsín, y es el ideólogo de estos acuerdos con Brasil. Ahora, ¿qué tenía en miras ese tipo de acuerdos? No solo aumentar el comercio entre los países, pero tenía fundamentalmente en vistas el control de precios internos de ciertos productos. Las producciones en la Argentina, fundamentalmente, en Brasil bastante parecido, pero en la Argentina eran bastante oligopólicas. Esto es, pocos productores en ciertos ámbitos. Para ustedes tengan una idea, de pollos a escala industrial, a escala nacional, no había más de 3 o 4 productores. De cemento había una productora importante de cemento, para ustedes tengan una idea. Bueno, automotrices, 4, 5. Y así en muchos productos. Producción petrolera también, pero en producción petrolera es distinto porque el Estado tenía otro instrumento que era YPF. Entonces manejaba el precio de las naftas, la manejaba el Estado a partir de fijación de precios que podía hacer a través de YPF. Pero era muy oligopólico el mercado interno, esto es, pocos productores que ofrecían a escala nacional un producto determinado. ¿Y esto qué generaba? O era una de las cuestiones que generaba, digamos, la inflación. Esto es, productores que se cartelizan en alguna medida y dicen, mi producto vale tanto, y si querés comprarlo, pagalo, y se acabó el asunto. Y para esto, en alguna medida nacen los pick-up. La Argentina tenía un problema con el precio del cemento, por decirlo de alguna manera. En aquel momento había una empresa que estaba en Olavarría, que era la empresa Fortabat, que era la única productora a escala nacional de cemento. Y por supuesto, la determinación del precio del cemento lo fijaba libremente esa empresa. Si el Estado argentino entendía que ese precio era elevado, ¿qué hacía? Bajaba el precio a la importación bajaba las tasas de importación al cemento. Esto es, cemento fundamentalmente brasileño ingresaba al mercado argentino con menores
tarifas, con menores tasas. Y esto, por supuesto, lo que hacía era que el precio del Producto Nacional se mantuviera bajo, porque si no lo hacía competir contra este producto internacional o producto brasileño en este marco. En ese marco, entonces, doctor, había un intervencionismo importante estatal respecto al comercio. Respecto al comercio exterior, siempre hay un intervencionismo del Estado muy importante, desde siempre. La fijación de hoy, no solo de aranceles, sino incluso de, ¿cómo se llaman? Las retenciones, significan un intervencionismo estatal muy importante. Intervencionismo estatal siempre hay. En aquel momento lo que se imaginó es la intervención del Estado, pero fundamentalmente para la fijación de precios internos. Esta es una diferencia muy sustancial respecto a lo que vino con posterioridad, que es el Mercosur. El Mercosur era el apartamiento del Estado de la cuestión económica. Acá lo que había era política activa por parte de los gobiernos de los estados involucrados para decir, señores, a mí no me suben el precio por determinado nivel porque yo abro el grifo, ingreso producto brasileño y regulo el precio interno del mercado, de determinado producto. Estos eran los pick-up, básicamente lo que eran los pick-up. Y acá sí se puede ver un mayor compromiso entre dos democracias, como ya vengo sosteniendo, de dos democracias dirigidas a mejorar el nivel de comercio entre ellas y con vistas a, en algún momento, tener un proceso de integración. Pero imagínense que las democracias devenidas fundamentalmente en la Argentina, a partir del 83, tenía 20 millones de problemas más graves a ese momento. Pero en última instancia había un espacio para el proceso de integración. Y todo esto se da muy rápido. En el 89 Alfonsín se va un 9 de julio, en ese mismo 89 cae el muro de Berlín, hay una guerra del Golfo que se produce en 1991, creo que es, la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo se produce en 1991. Ya el gobierno de Menem, cuando llega con gana la elección con un discurso y cuando ejecuta la política económica, es una política económica totalmente distinta. Una política económica que no para la inflación, sino un año y pico después, cuando se produce déjenme ver, 1991, pero creo que fue en marzo de 1991, no, marzo fue Mercosur. Bueno, la llegada de Cavallo y la dolarización, el 1 a 1 de Cavallo en la economía argentina, que creo, no me puedo acordar, pero debe ser ahí en inicio de 1991. Recién ahí se frena la inflación galopante. Y la explosión de ese 1 a 1 es lo que se produce en fines del 2001, cuando el gobierno, que es distinto color político, que gana en el 99 con De la Rúa como presidente, no logra salirse de ese corset del 1 a 1. La gente había creído que el 1 a 1 iba a ser eterno, y ese retraso cambiario que le produce problemas con el Mercosur desde 1998. En 1998 empieza Brasil a devaluar su moneda y la Argentina no puede devaluar su moneda por esta bendita ley de convertibilidad, y en alguna medida estalla porque el Estado argentino, por supuesto, no puede devolver 1 a 1 ni los depósitos ni todo lo que esto había generado, y estalla esto a finales del 2001, diciembre del 2001 y los meses posteriores, que genera la caída de la Rúa y la llegada de Duhalde primero
enero del 2002 hasta mayo, 25 de mayo del 2003, que asume Néstor Kirchner. Pero bueno, ya con esto estoy cansado. Busquen ese apunte que les va a dar Marcelo, empiecen a leer. Y nada, nos vemos el viernes que viene. Marcelo, cortá la grabación que le hago una consulta a los chicos que están todavía por acá.